En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Bueno, doctor Chacón, tenemos que hacer un análisis de esta agresividad del gobierno de Petro contra el Congreso y contra personas que no son de su agrado. El Congreso puede tomar decisiones a favor o en contra de lo que le propone el Ejecutivo. Y el presidente de la República reacciona con un discurso que puede poner en serio peligro la paz pública. ¿Cómo lo examina usted, doctor Chacón? Pues usted lo ha dicho, doctor Fernando, es muy peligroso la actitud del presidente y es lamentable y desafortunado el punto al que ya hemos llegado. Cómo se distorsiona la narrativa respecto al rol del Congreso, ¿no? Lo que uno ve es que el presidente esperaría que el Congreso sea simplemente pues un notario. Si el Congreso no le aprueba algo para el presidente, entonces ya el Congreso no funciona, los congresistas actúan a espaldas o en contra de los intereses de lo que Petro llama el pueblo. Y es desafortunado el nivel de irrespeto que estamos viendo contra los congresistas. Y lo decía yo el otro día en un medio de comunicación, que aquí parece que al presidente se le olvida que los congresistas también fueron elegidos por voto popular y también representan unos intereses, unas tendencias, unas ideologías, unas propuestas que han hecho los partidos que llevaron a esos congresistas al poder. Entonces, pues es desafortunado el nivel de irrespeto a la separación e independencia de poderes, a los principios más elementales de la democracia. Y entonces uno se pregunta en qué países o en qué lugares del mundo el Congreso actúa como un notario, porque eso es lo que él esperaría, que el Congreso sea simplemente un notario, que le pone un sello de, ok, lo que usted dice es perfecto, siga adelante. Pues eso pasa en las dictaduras, en los regímenes autoritarios. De lo contrario, en las democracias, todos los congresos pues debaten como corresponde, aprueban o no aprueban una iniciativa del presidente. Pero no es solamente contra el Congreso, recordemos también que ya lo hizo contra las Cortes. Entonces recordará usted, doctor Fernando, que cuando la Corte no nombraba fiscal, empezó a decir y empezó a incitar movilizaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando la Corte Constitucional o el Consejo de Estado declara inexequible o ilegal algún acto administrativo, entonces el presidente se va en contra de los magistrados. Ya lo que estamos viendo es una práctica sistemática del presidente de la República en contra de la institucionalidad democrática. Y eso es muy grave y la gente tiene que entenderlo y la gente tiene que movilizarse ahí sí en todos los sentidos para defender la democracia. Es que no podemos seguir esperando a que se deteriore mucho más la confianza. Nosotros hicimos una encuesta el mes pasado, no sé si el doctor Fernando sabe, nosotros hacemos con Janjas una encuesta que se llama Sabemos, la opinión ciudadana, y lo que medimos es precisamente muchos de estos temas. Y una de las preguntas del Sabemos número 5 fue específicamente si la gente creía que la democracia estaba en riesgo, y más del 70% cree que la democracia en Colombia está en riesgo. Entonces, la gente está percibiendo eso, pero una de las cosas, uno de los hallazgos más importantes de esa encuesta, doctor Fernando, es que la gente ha venido perdiendo la confianza en las instituciones democráticas. Y eso sí es muy preocupante, porque usted lo sabe, cuando la gente pierde la confianza en las instituciones democráticas, pues básicamente es porque de alguna manera ya no cree en sus representantes, ya no cree en la democracia representativa. Y eso lleva a una serie de conflictos sociales pues muy complejos. Y eso es lo que nos preocupa y el presidente debería es cumplir con su mandato constitucional de defender también la democracia y las reglas de juego. Pero al presidente Petro eso no le interesa. Es desafortunado más como ataca a los congresistas por las redes sociales, como casi que aplaude lo que están haciendo congresistas del pacto histórico al atacar digamos, de una forma irrespetuosa a los congresistas que propusieron y votaron a favor de la reforma laboral. Y además con unas narrativas que se alejan de la realidad. Recuerde usted, doctor Fernando, que el presidente dice que aquí no se ha debatido lo suficiente la reforma laboral, lo cual no es. Han habido audiencias públicas,
debates públicos organizados por distintas organizaciones. Pero lo que no sea a favor del gobierno, el presidente lo desconoce, sus partidarios lo desconocen. Fíjese en el tema de los sindicalistas. Nosotros en el Instituto de Ciencia Política organizamos junto a Libertad el año pasado un encuentro de sindicalistas que se oponen a la reforma laboral. Esos mismos sindicalistas que se oponen a la reforma laboral fueron a varias de las audiencias públicas. Ellos expresaron por qué esta reforma laboral atenta contra la libertad de asociación y los derechos de los sindicalistas a través del contrato sindical. El gobierno no los escuchó. Los sindicatos a favor del gobierno menospreciaban a estos otros sindicalistas. Es decir, eso se llama sectarismo. Eso se llama realmente la actitud de una secta, porque es muy preocupante, lo tengo que decir, y hemos procurado, ¿no?, tratar de entender las dinámicas políticas, pero cuando usted, siendo sindicalista, desconoce a los otros sindicalistas simplemente porque no están a favor de un proyecto de ley promovido por el gobierno, pues eso es desafortunado. Doctor Chacón, ese lenguaje incendiario del presidente no incita a la violencia, insultar a la gente. Y ya hemos comenzado con unos indicios muy graves de que la violencia del narcotráfico, que ya parece suficiente y que es la tragedia del país, se va a complementar con la tragedia originada en el lenguaje del presidente de la República, o estoy exagerando. Pues, doctor Fernando, es que no debería porque haber ese tipo de lenguaje. El presidente de la República representa una dignidad muy importante. El cargo presidencial reviste una dignidad y quien lo ejerce debe comportarse en honor a esa dignidad. Debe hacerlo a la altura de las circunstancias. Pero pues uno desafortunadamente lo que ya se acostumbró en este gobierno es a las fake news, al maltrato. Fíjese que aquí, por ejemplo, a una influencer que ha venido usando las redes sociales para desmentir todas las mentiras del gobierno respecto a la reforma a la salud, frente a los problemas de la salud, ya han llegado a llamar al presidente nazi. Entonces, los que no están o los que se oponen a las propuestas del gobierno, los tratan de nazis. Eso es un lenguaje peligroso en un país como el nuestro, usted lo ha dicho. La forma en que han maltratado a los congresistas, en que han buscado amedrentarlos a través de las redes sociales, pues eso por supuesto es muy peligroso, eso es inaceptable. El lenguaje, el trato, la forma en que se busca generar indignación contra el Congreso y por supuesto pues como la serie de amenazas que uno viene ya escuchando, como cada vez son más directas en contra del Congreso, ¿no? Entonces aquí es, si no me aprueban, recuerden que nosotros venimos de una organización terrorista como lo fue el M-19, recuerden que nosotros estamos listos para salir. Veíamos a uno de los líderes sindicales en Cali decir en una audiencia pública a propósito de la reforma laboral, es que si no nos aprueban la reforma laboral, acuérdense de las movilizaciones en las que se incendió el país. Es decir, es muy preocupante realmente la forma en que el lenguaje incita directa o indirectamente a la violencia. En eso estamos, doctor Fernando, porque pues no se quiere respetar el proceso democrático, porque lo que se espera es simplemente que el Congreso le apruebe todo, las Cortes le aprueben todo y que no haya ningún tipo de oposición. No hay el más mínimo respeto a las reglas de juego de la democracia. Eso es de una gravedad extraordinaria. El lenguaje, se empieza por el lenguaje y ¿a dónde va a parar aquello? Aquí veíamos con verdadero horror y con repugnancia cómo un congresista que era entrevistado por un medio de comunicación muy conocida resolvió meterse con la mamá de quien lo estaba entrevistando. Uno dice, pero esto ¿cómo puede suceder? Va nuestra protesta y nuestra indignación por esa forma de tratamiento que tiene después una versión en la realidad, y esa versión en la realidad es la violencia física, ¿no? Así es. Pues doctor Chacón, Dios nos tenga de su mano y Dios nos libre
de la violencia a la que están incitando y de la derrota de la democracia que está proponiendo el gobierno de Gustavo Petro, porque no le aprueban las reformas. Y no se las aprueban porque no son buenas, a juicio del Congreso, que es el que decide y el que, según la Constitución Nacional, hace las leyes. Doctor Carlos Augusto Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A usted, doctor Fernando, un fuerte abrazo, un feliz día de toda su audiencia. Bueno, se lo escucharon ustedes, ¿no? Se lo escuchaban ustedes. Estamos perdiendo la democracia. La democracia es ese juego de opiniones que se manifiesta en un Congreso que elegimos para que cumpla esa tarea y para que decide cuáles de los proyectos de ley le parecen buenos y cuáles no le parecen buenos. Para eso es el Congreso. Pero esta no es la tarea que ve Gustavo Petro, doctor Fernando. Gustavo Petro siempre ha creído que el mundo tiene que ser notario de lo que él diga y notario además comprado, notario que diga que sí, porque todo el que se atreva a decirle que no simplemente tiene las consecuencias de su actitud que ha sido criminal y desafiante. Esto, doctor Fernando, de estar amenazando al Congreso de la República, y es que tenemos que volver a ese video, Germán, cuando Petro dice que el M-19 cumple. ¿Qué es lo que quiso decir Gustavo Petro en medio de la intervención que hizo en la Plaza de Bolívar cuando decretó el día cívico, el martes 18? Que el M-19 cumple. El M-19 cumple, claro que cumple. Si no, recordemos lo que pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando los terroristas del M-19 ingresaron al Palacio de Justicia, masacraron a los magistrados y también dejaron secuestrados a unos cuantos que fueron rescatados después por el Ejército Nacional. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro para recordar esa amenaza al Congreso de la República que me parece de la mayor gravedad, pero aquí parece que la gente cree que esto es un simple comentario más de Gustavo Petro. Los que fuimos del M-19 no aprendimos a hablar carreta. Fuimos oficiales de Bolívar y ese es un juramento que se lleva hasta el final como una marca, porque es la misma marca de los aurelianos. Bien lo contó Gabriel García Márquez. El viernes estuve en la casa donde nació, un momento mágico, porque el pueblo volvió a plantear que los pueblos de Macondo se salvan cuando caen las mariposas amarillas. Y aquí tienen que caer las flores y volar mariposas amarillas por todos los rincones de la patria. Estas son las amenazas que uno no entiende, doctor Fernando, o bueno, sí entiende. Está claro porque dijo que había que sacar a los congresistas de allá, que el pueblo que los eligió los tenía que ir a sacar y que el M-19 no echa carreta, no anda con cuentos. Realmente muy desafortunada la forma de expresarse de Gustavo Petro con una de las ramas del poder público. Yo esperé y pensé inclusive, doctor Fernando, esas esperanzas pues, que uno tiene a veces. Yo dije, hombre, seguramente salga la rama judicial en solidaridad a rechazar las declaraciones de Gustavo Petro porque debió haber ocurrido, ¿no? Es una de las ramas del poder. Y no ocurrió, hizo falta eso, de verdad. Que leyeran con mucha precisión lo que estaba diciendo Gustavo Petro, porque pues yo no sé qué pase, doctor Fernando, donde una revuelta como esa que lograron llevar a la Plaza de Bolívar intente ingresar a las malas al Congreso de la República. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar con los congresistas? Es que vea que además de eso, doctor Fernando, los promotores de la reforma laboral y que convocaron esa marcha en la Plaza de Bolívar, hicieron pancartas y carteles con nombre, fotografía de cada uno de los 8 senadores que hundieron la reforma laboral. Y eso se entregaba como papelito. Es más, Petro a través de sus redes sociales utilizó una imagen en un repost que hizo. Eso significa que alguien publicó la fotografía y él simplemente la republicó, si me permite la expresión. Eso le llamamos nosotros repost. Petro reposteó una cosa que se llama, dice Alejandra y tiene verificación de color azul. Ya le presento aquí a Germán para que me ayude a publicar este trino, que se hace o se identifica como @notiparaco. Republicó el siguiente trino que dice: puñalada al pueblo. Los millonarios senadores de la Comisión Séptima acaban de tumbar la reforma laboral. Y entonces, como ya ustedes lo van a ver en pantalla, a eso es. Gracias, Kike.
Como lo ven ustedes en pantalla, aparece cada uno de los senadores: Alirio Barrera, Honorio Enríquez, Miguel Ángel Pinto, Nadia Ablel, Efraín Cepeda, Esperanza Andrade, Lorena Ríos, Ana Paola Agudelo, Sor Berenice. Aparecen, doctor Fernando, como usted los ve en pantalla, con un cartel. Se le puede dar clic encima de la fotografía para poderla ampliar, Quique. Exacto. Aparecen con un cartel en las manos como si fueran presos y de color naranja, como si fueran presos. Y esto lo repostea el presidente de la República. Esto es un ataque directo, doctor Fernando, a la independencia de la rama legislativa, y también un ataque a la legitimidad que tiene el Congreso de la República, que aunque al presidente Petro no le gusta, hay que recordárselo, sí, al presidente de la República lo eligieron casi 18 millones de colombianos. Él dice que a él es la elección más importante. No, a él lo eligieron 11.280.000 personas, pero no puede jugar con esto. Esto que hicieron con ellos, con estos congresistas, no está bien, doctor Fernando. Esto de ponerles este remoquete como si fueran prófugos de la justicia, eso no está bien. Y empiezan las amenazas al Consejo Nacional Electoral. Al doctor Prada le mandan razón matándole sus mascotas, sus perritos, y matándole un caballo de sus hijos. Pero ¿dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Esto qué es lo que significa? Simplemente que Petro viene de la violencia. No se les olvide lo que fue el M-19. Es que usted recordó el hecho más asombroso y más repugnante, el del ataque al Palacio de Justicia. Pero se le olvidan los secuestrados, ¿no? Claro, que eso tampoco lo dice Petro ni lo dice la gente que acompaña a Petro. Por ejemplo, la CUT, la CGT, doctor Fernando, FECODE, que son sindicatos. ¿Qué hacen acompañando una marcha convocada por Gustavo Petro, ellos, sindicalistas, cuando deberían honrar la memoria de José Raquel Mercado, hombre de raza negra, que fue secuestrado, torturado y asesinado por el M-19 de Gustavo Petro? Claro. Se les olvidan los secuestrados y se les olvida por qué a Petro lo llamaban el doctor Castas o el señor Castas o no sé qué Castas, pero de allá venimos. No se le olvide los robos de las armas en el Cantón Norte. No se les olvide. Claro. Y hay documentado, doctor Fernando, más de 500 secuestros de niños en Colombia que fueron utilizados para las milicias urbanas del M-19. Eso también existe, como también existe, por supuesto, otros hechos criminales como robos, como atracos, asesinatos, el secuestro del doctor Álvaro Gómez Hurtado, recuerde usted que también estuvo en poder del M-19 y fue metido en una cárcel del pueblo. Todo eso existe, pero pues el país no se puede olvidar. Lo más difícil de todo esto es ver y escuchar creo que no lo alcanzamos a presentar ayer, a los jóvenes que andaban con la bandera del M-19 sin saber por qué. Y dice un joven de esos, lo que pasa es que la gente no ha leído la historia y por eso critican. Pero quiero que escuchemos este testimonio al regresar, doctor Fernando, en Al Oído, para que entremos en materia. Si me permite, despedimos esta sección de nuestro invitado del día y vamos al oído. Vamos al oído, despedimos esta sección y le agradecemos nuevamente al doctor Chacón y al Instituto de Ciencia Política su participación en la hora de la verdad, porque hay que decir las cosas cuando todavía sea tiempo de evitarlas en toda su magnitud trágica. Ya volvemos. Vamos a ¿Te certificaste la escolaridad de tus beneficiarios? No te quedes sin tu subsidio familiar. Presenta un certificado escolar, recibo de matrícula o boletín de notas vigente para que tus hijos de 12 a 18 años puedan seguir disfrutando de este beneficio. Hazlo fácil, rápido y en línea en www.certificadoscolsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Vigilados por Subsidio. Aplican términos y condiciones.